Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente para poder compartir un poco de la palabra de Dios. Los invito en el libro de Tito, capítulo 1, del 5 al 16. Vamos a estar analizando algunos de los requisitos para los pastores o encargados de las diferentes iglesias. Entonces, en este pasaje, Pablo le exhorta a Tito para que dé estos requisitos para los pastores y encargados de las iglesias. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue reprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre, que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este tema, hermanos, puede ser un poquito incómodo, un poquito tal vez fuerte para los que ya están de pastores o encargados dentro de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones. Pero como dice la palabra de Dios, se tiene que predicar, se tiene que corregir a estas personas que están al frente de las iglesias. Porque la mayoría de la gente o de los mismos pastores dicen: es que yo soy el ungido de Dios, es que a mí no me puedes decir qué hacer. Pero aquí está en la palabra de Dios a través de este libro, de Tito, ¿no? Entonces dice el 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo le había encargado a Tito: ¿sabes qué? Ve a las iglesias y corrige todo lo malo, todo lo que no está bien, todo lo que no está bien dentro de las iglesias. Y tú pon a esos ancianos. Tú, según la palabra de Dios, tú los debes de escoger porque tienen estos requisitos. Como dice la palabra de Dios: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Prácticamente el pastor o el encargado de una iglesia tiene que estar completamente limpio delante de Dios, limpio delante de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa persona que va a estar a cargo debe de ser un administrador de Dios, como dice el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La mayoría ocupa ese puesto para obtener dinero, obtener ahora sí que ganancias ilícitas, aprovechando o vendiendo la fe cristiana. Entonces muchos dicen: yo quiero ser pastor de una iglesia
porque ahí diezman, porque ahí ofrendan y se aprovechan, ¿no? De la fe cristiana, se aprovechan de los cristianos. Entonces, como dice la palabra de Dios, no quiero que cualquier persona esté ahí, sino que tenga una familia intachable, una familia que no tenga... ahora sí que malas costumbres o que la gente diga, no, es que esa familia no es apta para estar dentro de la iglesia. Por eso te dice a ti, pastor, que tienes que tener una sola mujer, no cometer adulterio, no cometer fornicación. Entonces tienes que estar limpio, limpio delante de la presencia de Dios. No tienes que ser un borracho, que estando dentro de la congregación seas un santo y estando fuera ya estés haciendo las cosas que el mundo hace. 8. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Al decir dueño de sí mismo es que te tienes que dominar, ¿no? Te tienes que dominar de estas pasiones. ¿Por qué? Porque estas pasiones de esta tierra te van a corromper. Y si te corrompes, dime, ¿con qué cara vas a estar delante de la presencia de Dios cuando te empiece a llamar por sus hijos? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tienes que ser un hombre preparado, un hombre recto, un hombre que lee y estudia y practica la palabra de Dios. No nada más ser un oidor, sino también un hacedor. ¿Por qué? Porque si estás preparado enteramente dentro de la palabra de Dios, puedes contradecir lo malo, puedes exhortar, puedes corregir, porque la misma palabra de Dios te dice, tú tienes que corregir, tú tienes que hacer que la palabra de Dios se cumpla como está escrito. No porque tengas este puesto, no porque alguien más se crea o se cree tener toda la información dentro de la Biblia, pero en realidad desconoce tal vez o malinterpreta estas enseñanzas a su favor, te puede estar ahí manipulando de una u otra forma. Porque dice la palabra de Dios, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la incircuncisión. Entonces, hay personas que se dedican a predicar, pero predican con engaño, predican con falsedad, tomando citas bíblicas que no van acorde a la enseñanza espiritual, conforme a la sana doctrina, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces tú tienes que reprender, tú tienes que exhortarle, no porque sea pastor no le puedas llamar la atención. Entonces el apóstol Pablo, siendo apóstol Pablo, le dijo a Tito, ¿sabes qué? Tienes el derecho, porque Dios te ha dado el derecho de que tú los reprendas, de que tú les digas lo que la Biblia dice. No pueden hacer lo que ellos quieran y obtener ganancias deshonestas, aprovechándose de la fe cristiana. Entonces dice la palabra, a los cuales es preciso tapar la boca. Tápales la boca, pero en base a la enseñanza del Evangelio. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hay que tener la fe cristiana, la base bíblica, como dice la palabra de Dios. Hay que leer y practicarlo, porque la mayoría de la gente desconoce de la palabra de Dios. Entonces, estas personas que están al frente, esos engañadores, esos mentirosos, aprovechan y como los cristianos a veces no leemos, no entendemos correctamente la palabra de Dios, nos pueden engañar. No, y nosotros decimos a esas predicaciones, decimos o contestamos a lo que nos están enseñando con un amén, cuando en realidad no es así, no es conforme a la palabra de Dios. Y a veces los aceptamos. ¿Por qué? Por ser el pastor, por tener una familia prestigiosa, por tener, no sé, otras cosas que el mundo ofrece, pero en realidad no enseñan de acuerdo a la palabra de Dios. Como dice Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Como dice la palabra de Dios, hay fábulas, hay enseñanzas que no van acorde a la palabra de Dios. Y a veces nosotros escuchamos esas enseñanzas, pero preferimos no decir nada. Hablo de los cristianos, hablo de los miembros de la congregación. A ti te exhorto, a mí me exhorta la palabra de Dios en esta hora, que si tenemos a un pastor de estos, como menciona la palabra de Dios, hay que reprenderlos, hay que exhortarlos con la verdad, con la palabra, con la pura cita bíblica, porque la palabra es palabra de Dios. Entonces tiene poder, si tiene poder. Entonces tenemos fe en Cristo y Dios nos da ahora sí que la facultad para poder ahora sí que exhortar y reprender lo malo, ¿no? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando nosotros leemos y entendemos la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro corazón está al servicio de Dios. Nuestra mente está consciente y somos celosos cuando alguien nos predica una mala doctrina, cuando alguien nos predica una mala enseñanza. Rápidamente el Espíritu Santo nos reprende y nos dice, ¿sabes qué? Lo que estás escuchando no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces examínate y ve si efectivamente es un pastor, si efectivamente es un encargado de una iglesia. Entonces, si es apto para que esté ahí, apóyalo. Pero si no, tienes la facultad de decir y de opinar conforme a las Santas Escrituras. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas personas a veces profesan de la palabra de Dios, predican de la palabra de Dios, a veces de acuerdo a la Biblia, pero algunos no lo viven. Entonces, realmente no concuerda lo que predican. Llamado pastor, encargado de una congregación, si tú estás viendo este video, la palabra de Dios te exhorta y te dice cuáles son los requisitos para que tú puedas estar dentro del ministerio. No cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ocupar ese puesto. Acuérdate de que a las ovejas se les tiene que alimentar con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cuentas les vas a dar a Dios cuando Él te cuestione y te diga, ¿sabes qué? Hablaste en mi nombre, predicaste en mi nombre, hiciste muchos milagros, pero más sin embargo Dios te diga, apártate de mí, no te conozco. Entonces, si aún estamos en esa posición de querer hacer lo que nosotros queremos, a base de lo que nosotros creemos que es la verdad, te digo que estás equivocado. Hay que guiarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios aún es viva, aún es eficaz. Entonces, los invito, los exhorto a que practiquemos la verdad, a que hagamos de acuerdo a la sana doctrina, a defender nuestra fe cristiana. Que el Señor me los bendiga y los guarde, y que siempre, siempre estén atentos a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.